Mis amigos, muy buen día, con ustedes Néstor. Ya está la previa de la etapa número 2 de la Vuelta a Cataluña 2023. Pero antes vamos con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior, de etapa número 1, etapa inaugural. Este es el resumen de la etapa número 1 de la Vuelta a Cataluña 2023. Un recorrido de 165 kilómetros entre Saint-Feliu de Guixol y Saint-Feliu de Guixol. Es un circuito en la misma ciudad, aunque se salía de la ciudad pero volvía y se ingresaba, entonces era un circuito que terminaba ahí mismo. Una etapa que se podía catalogar como de media montaña, con un inicio en plano, luego se ascendía a un puerto no categorizado. En el kilómetro 24 se encontraba el primer puerto de montaña alto de Santa Pelaya, 4.5 kilómetros, 4.4% de inclinación, descenso, un terreno plano. Luego se ascendía al puerto de montaña de segunda categoría, al dels Apels, 9.6 kilómetros, 4.6% de inclinación, descenso prolongado. Se encontraba un puerto no categorizado. En el kilómetro 107 se encontraba el segundo puerto de tercera categoría, el tercero del día, al de la Canga, 1.9 kilómetros, 5.3% de inclinación. Luego una serie de altibajos. En el kilómetro 132.5 se encontraba Santa Cristina de Haro, el primer sprint intermedio. Luego se ascendía al puerto de tercera categoría, kilómetro 140, al de Romanya, 4.6 kilómetros, 5.6% de inclinación, descenso. Se encontraba el segundo sprint intermedio del día, kilómetro 152.5, Calonge San Antoni. Luego se seguía por una serie de altibajos y finalmente la meta en un terreno que ascendía un poquito, que era una puntillita. No era propiamente un terreno para sprinters, sino para más bien punchers que tenían potencia en esa llegada. Después de todos los protocolos de rigor, las entrevistas, la presentación de equipos, se lanzaba la etapa de hoy. Luego de darse la salida de la etapa 1 empezaban los intentos de escapada, hasta que 5 hombres lograban despegarse del pelotón. Ellos: Ron Herregos, Alessandro De Marchi, Oscar Onley, Pau Miquel Yetzebol, quienes alcanzaban una renta de 3 minutos con 28 segundos buscando afrontar el primer premio de montaña del día. Run Herregos pasaba primero en el primer puerto de montaña de Santa Pelaya, se convertía en el primer líder de la montaña. El pelotón se mantenía en calma y la renta de la fuga se mantenía cerca de 4 minutos. El Saudal empezaba a poner trabajo en el pelotón y la renta de la fuga empezaba a ceder. Yetzebol pasaba primero en el segundo premio de montaña de Les Angeles, un gran tramo de terreno plano. Podría hacer que el pelotón disminuyera la renta de la fuga. Ya el pelotón estaba metiendo un ritmo alto, metiendo presión, alta velocidad. La renta de los fugados apenas era de 1 minuto. Les estaban descontando rápidamente con el trabajo del Alpecin y el Cofidis. Parece que esos dos equipos tenían intereses en la etapa de hoy. Superados 2 puertos de montaña, el pelotón se mantenía grueso y al parecer no había tanto rezagado, aunque el pelotón se relajaba de nuevo y les daban larga a los fugados, que subía su renta de 1 minuto. 2 hombres del Euskaltel buscaban alcanzar a los fugados. La renta de la fuga respecto al dúo que perseguía era de 44 segundos. Los de el Euskaltel lograban separarse del lote principal y se iban por los fugados. El lote delantero le sacaba 1 minuto con 20 segundos al lote principal. Joaristi Arzurmendi, los 2 que flotaban estaban por ser capturados por el pelotón. Lo recogían y quedaban solo 5 hombres en fuga. La fuga inicial, hacían el primer paso por la meta, tendía siempre hacia arriba, aunque el pelotón seguía grande. La renta de la fuga había subido y se mantenía en 1 minuto y medio. Veíamos a Egan Bernal trabajando para otros hombres de Lineos, no como capo de escuadra. Ya empezaban a aparecer el Jumbo Visma adelante en el pelotón. Una dura caída de Girmay, de Jayco, y tenía que ponerse a perseguir, mientras en la fuga sufría un hombre del Kern Pharma, Miquel Pau,
que se rezagaba y se quedaba solamente 4 hombres adelante. Ya se le empezaba a ver la cara a los hombres de UAE adelante con Joao Almeida. Se iban por el tercer puerto de montaña mientras capturaban al hombre del Kern Pharma que se había quedado de la fuga, y se empezaban a quedar hombres del pelotón y el Jumbo Visma empezaba a tirar del pelotón. La renta de la fuga bajaba a 45 segundos. Jetsebol pasaba primero en el tercer puerto de montaña, seguía quedándose gente del pelotón con el alto ritmo que se imponía, sobre todo el Jumbo imponía ese alto ritmo. La renta de la fuga era de apenas 20 segundos. Los fugados estaban por entregarse con su misión cumplida. Se iban los fugados por el último sprint intermedio de San Antonio. El lote de lado a lado de la carretera se iban por los fugados, pero estos aguantaban. Sin haber capturado la fuga, ya se empezaban a armar los trenes. El hombre del Burgos era el primero que se entregaba. Seguían 3 hombres adelante aguantando. El pelotón en Saudal ponía el ritmo y recogía a los 3 fugados que faltaban. Ya se planteaba un sprint masivo, pero con puntilla que tendía hacia arriba. Se producía otra caída con un hombre del Alpecin muy golpeado antes de la zona de protección. Ya se preparaban para el sprint final con Carapaz bien ubicado. Roglic, con intenciones de lanzarse de lejos, ponía a Sepp Kuss adelante, pero Remco estaba pendiente de ese sprint. Se ponía a Roglic adelante, le llegaba Remco Evenepoel de atrás con intenciones de quitarle la etapa, pero la potencia de Roglic era intratable y era Primo Roglic el que se ganaba la etapa con golpe en el manubrio por parte de Remco Evenepoel, con frustración por haber sido superado por Roglic. Entonces Primo Roglic se convertía en el primer líder de esta vuelta. Y así quedaba la clasificación de la etapa. Entonces ganador Primo Roglic de Jumbo Visma, 3 horas 48 minutos 17 segundos. Segundo lugar Remco Evenepoel con el mismo tiempo. Tercero Hyde Schelling. Cuarto Maxim Van Gils. Quinto Giulio Ciccone. Sexto Ethan Hayter. Séptimo Dorian Godon. Octavo Ilan Van Wilder. Noveno Milan Menten. Décimo Brian Coquard. En la posición 17 llegaba Esteban Chávez. En la posición 21 Rigoberto Urán. Y la clasificación general, obviamente con las bonificaciones que había producido la etapa, entonces se marcaban unos tiempos de diferencia. Nuevo líder o primer líder de esta carrera, Primo Roglic de Jumbo Visma, 3 horas 48 minutos 7 segundos. Segundo lugar Remco Evenepoel a 4 segundos. Tercero Hyde Schelling a 6 segundos. Cuarto Maxim Van Gils a 10 segundos. Quinto Giulio Ciccone con los mismos 10 segundos. Sexto Ethan Hayter. Séptimo Dorian Godon. Octavo Ilan Van Wilder. Noveno Milan Menten. Décimo Brian Coquard, todos ellos con los mismos 10 segundos. En el puesto 17 Esteban Chávez con los mismos 10 segundos. En el puesto 21 Rigoberto Urán con los mismos 10 segundos de diferencia respecto al líder, que es Primo Roglic. Esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir con sus amigos en las redes sociales. Estamos pendientes de lo que suceda en la siguiente etapa, la de mañana, que es la etapa número 2. Gracias. La etapa número 2, 166 kilómetros entre Mataró y Walter. Walter es una estación de esquí, así que se imaginan la subida tan tremenda que va a ser ese último puerto de montaña, que es de fuera de categoría. Se inicia en terreno plano en Mataró, luego se pasa por la localidad de Alto de Cambordón, 3.1 kilómetros, 5.2% de inclinación, un puerto de tercera categoría, luego un terreno plano bastante prolongado, se pasa por Saint-Celoni. En el kilómetro 108 se pasa por Santa Coloma de Farners, otra localidad Angels, en el kilómetro 79. En el kilómetro 108 se pasa por Oict, un sprint intermedio, el primer sprint intermedio del día. En el kilómetro 118 se pasa por Col de
Vancouver, un puerto de primera categoría, son 10.3 kilómetros, 5.4% de inclinación. Se termina el ascenso, un descenso no muy prolongado ni muy inclinado. Luego se empieza la tendencia al ascenso. Se encuentra Camprodon, el segundo sprint intermedio del día, y se sigue subiendo para el último puerto de montaña en Valter. Como les decía, la estación de esquí, ahí sí son bastantes kilómetros, son 16.1 kilómetros, una inclinación de 6.7% promedio. En esta etapa entonces vamos a tener una selección de escaladores, los mejores escaladores, las más potentes, los que más aguantan. Obviamente primero trabajarán los gregarios para sus líderes y luego empezarán a quedarse y empiezan, digamos, que a seleccionar el grupo, y los capos de escuadra son los que van a llegar a la meta para disputar esta etapa. No faltará un ataque de lejos. Se supone que la fuga la van a capturar y luego un ataque de lejos de un gran escalador. Esperemos que nuestros colombianos estén por allí, los latinoamericanos. Tenemos como candidato principal a Einer Rubio. También estará allí en esa batalla, estará Richard Carapaz, ecuatoriano. Esteban Chávez, que se ve que está muy bien este año de piernas. Primo Roglic obviamente no desperdiciará esa oportunidad, aunque Primo Roglic es de digamos que llegadas más explosivas, más cortas, pero pues allí estará tratando de no soltarse. Remco Evenepoel tratando de atacar a Primo Roglic para quitarle el liderato. Entonces ellos dos van a estar en una batalla constante. Obviamente también los otros escaladores estarán buscando lo suyo. Entonces digamos que esos son los favoritos para esta etapa, pero pues le apuntamos a Einer Rubio como candidato principal. Primero porque ha demostrado, y segundo porque también pues queremos que sea el ganador de esta etapa. Entonces esperemos que igualmente será una batalla bastante buena y habrá una gran selección y se empezará a consolidar la clasificación general. Se van a colocar en los primeros lugares de la clasificación general los que son elegidos para ganarse esta carrera. Esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir. Entonces esperemos ver a Einer Rubio ahí en batalla. Gracias y hasta la próxima.